Argentina arrancó el año con la inflación más alta del mundo. Inflación récord en la era Alberto Fernández, con 1020% es la más alta de los últimos 5 mandatos presidenciales. Inflación de alimentos, brecha récord entre Argentina y el resto de la TAM. Argentina se convirtió en el país de la crisis perpetua. Y de todos los males, uno destacó por encima de todos los demás. La inflación, galopante e interminable, se convirtió en el mal endémico del país y también en la obsesión de la política y la sociedad argentina, que ha visto como año tras año, mes tras mes, e incluso día tras día, su moneda, el peso, vale cada vez menos. ¿Queréis un ejemplo bien argentino? Pues fijaos. En la previa a la Copa América de 2021, la camiseta oficial de la albiceleste costaba 11.500 pesos, en un contexto donde el salario mínimo rondaba los 25.500 pesos. Es decir, el salario más bajo compraba casi 2 camisetas, lo cual, por cierto, ya nos puede parecer tremendo que solo alcanzase para eso. Pero si era tremendo entonces, lo de ahora ya es para salir corriendo. Durante la Copa América 2024, para comprar la camiseta de Argentina necesitabas unos 210.000 pesos. Al tiempo, el salario mínimo se situaba en 202.000 pesos. Es decir, el argentino que menos cobra, al menos formalmente, claro está, no podría comprarse ni una camiseta de la selección con todo un mes de trabajo. Quizás, por todo esto, como todos ya sabéis, a finales de 2023 los argentinos eligieron a Javier Gerardo Milei para que trate de cambiar todo esto de cuajo. Pues bien, su presidencia ya es una realidad y Milei ya ha esbozado los grandes cambios que le quiere dar a la economía gaucha. Ahora bien, ¿ya ha logrado Milei en sus 100 primeros días al frente del gobierno? ¿Realmente está logrando algo? ¿Qué está pasando con la inflación, el valor del peso y sobre todo, qué ha sido de su prometida dolarización? Pues bien, esto es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de continuar, no me digas que nunca te ha dado miedo hablar en público en inglés porque hace años que no lo practicas en serio. Venga, a todos nos ha pasado alguna vez en el trabajo o con amigos. Incluso puede que cuando planificas tus vacaciones pienses en sitios donde hablen español por miedo a no saberte manejar bien con el inglés. ¿No te ha pasado? Pues verás, el motivo principal por el que surgen estas inseguridades es por no estar habituado a hablar con nativos, por la falta de práctica. Al final, una cosa es saberse la gramática y otra, hablarlo con soltura, ¿verdad? Pues justo para eso ha llegado Cambly. Cambly es una plataforma de aprendizaje de inglés online. Desde tu propia casa, estés donde estés, podrás hablar con miles de tutores nativos de varias partes del mundo y con distintos acentos para olvidarte de una vez por todas de tus problemas con el inglés. Y lo mejor es la libertad que te da poder elegir el momento y el lugar para la clase. No solo porque es online, sino porque además puedes hacerlo las 24 horas del día y elegir entre clases particulares o grupales adaptadas a tu nivel, del más básico al más avanzado. Y eso no es todo. Con su intuitiva interfaz puedes elegir fácilmente día y hora para tu clase y también buscar tutores nativos que hablen español para que te expliquen mejor lo que necesites. ¿No te parece que ya no tienes excusas para desempolvar tu inglés? Pues bien, muy atento, porque ahora, por estar viendo este vídeo, Cambly ofrece un gran descuento del 56% utilizando el cupón Cambly-Economic. Por menos de lo que cuesta un café, apenas unos 1,99 euros o 30 pesos mexicanos por clase, tendrás lecciones de inglés con nativos de varias partes del mundo. ¿No te parece una oportunidad buenísima? Pues si quieres sorprender a tus amigos y compañeros de trabajo, te dejo el link aquí debajo en el comentario fijado y en la descripción. También puedes usar este código QR que aparece en pantalla. La oferta es solo válida hasta el 22 de marzo de 2024, así que date prisa. Y ahora sí, continuemos con el gran volantazo económico de Milei. Si hay algo que Milei prometió en campaña fue shock, shock y más shock. Vamos, aquí no hubo engaños ni dulcificaciones de ningún tipo, ni de la realidad, ni tampoco de lo que vendría con su presidencia. El libertario avisó en todo momento de que no había ningún tipo de gradualismo, y por eso era esperable que las medidas más fuertes y más radicales, por así decirlo, llegasen exactamente con las primeras semanas de su gobierno. Hablamos de cambios que incluso, a pesar de los impedimentos que está poniendo buena parte de la clase política, están permitiendo ya conseguir algunos logros. Hablamos de logros como estos. Argentina, el FMI respalda las reformas de Milei y califica su plan económico de audaz. Dólar, suben las acciones y baja el riesgo país en el primer día de mercados tras el discurso de Javier Milei. En los 5 días hábiles que transcurrieron de marzo, el Banco Central compró 934 millones de dólares y desde diciembre de 2023 totaliza adquisiciones por 9.426 millones de dólares. En la Argentina, y creedme que no exagero, la gente vive pendiente todos los días fundamentalmente de dos indicadores macroeconómicos, la inflación y el tipo de cambio. Pues bien, en ambos casos, el desempeño de Milei en estos 100 días es razonablemente alentador y probablemente esto explique su alto nivel de popularidad del que ya os hemos hablado recientemente en VisualPolitik. En materia de precios, el gobierno de Alberto Fernández dejó el poder con una brutal caída en la demanda de pesos, o mejor dicho, con una gigantesca sobreoferta de dinero, que es precisamente lo que se produce cuando le das como un obseso a la maquinita de imprimir más y más y más billetes. Eso, queridos amigos, al final terminó provocando una inflación mensual salvaje de en torno al 20%, mes tras mes. Sin embargo, ahora el dato de febrero parece haberse enfriado hasta el entorno del 15% intermensual. Sí, lo sé, sigue siendo una cifra altísima, pero como veis, supone que la tendencia parece estar cambiando. ¿Y qué queréis que os diga? En el contexto argentino, esta salvajada es un buen dato. Al mismo tiempo, y tras alcanzar el que podría ser el pico definitivo en enero de 2024, el valor real del peso argentino, lo que se viene a conocer como el dólar blue, que esencialmente es lo que pagan los argentinos en el mercado paralelo por un dólar, también ha comenzado a caer, de rozar los 1.300 pesos por dólar. En el momento en el que preparamos este vídeo está por debajo de 1.000. Poco a poco está acercándose al tipo de cambio oficial que fija el gobierno, que hoy por hoy está en unos 850 pesos por dólar. Sin embargo, y aunque ya tengamos todos estos indicadores positivos sobre la mesa, lo cierto es que los desafíos que la Casa Rosada tiene por delante todavía son muchos. Y por eso aquí en Visual Economic nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Cómo está gestionando Javier Milei el tema de la inflación? ¿Qué hay detrás de esta desaceleración de los precios? Tras 100 días en el poder, ¿qué está ocurriendo con el tipo de cambio y el desajuste monetario que heredó del gobierno peronista? ¿Qué ha sido de todo eso que prometió del cierre del Banco Central y la dolarización? Pues bien, todo esto os lo contamos a continuación. Atentos. De la motosierra a la aspiradora. Queridos amigos y amigas de Visual Economic, seguro que para ninguno de vosotros es un secreto. En materia de inflación, Milei se ciñe a una máxima muy clara. La inflación, el incremento de precios, está causado por la emisión monetaria, es decir, por la cantidad de dinero que hay en circulación. Por tanto, para el nuevo gobierno argentino, la prioridad número 1 para enfriar la inflación es absorber pesos y sacar así la mayor cantidad de dinero posible de la circulación. Esto
Esto es lo que se conoce como la aspiradora. Por otro lado, la solución al déficit presupuestario se soluciona con la motosierra, es decir, con recortes. Pues bien, dentro de lo que llamaríamos el plan aspiradora, el elemento clave está en desarmar las letras de liquidez, de las que probablemente hayáis oído hablar un montón. Estoy refiriendo, por supuesto, a las famosas LELIQs. Se trata de letras, es decir, títulos de deuda, emitidos por el Banco Central y adquiridos por entidades financieras. El problema es que cada 28 días estas LELIQs, que es deuda a muy corto plazo, tenían que renovarse y pagar el interés correspondiente. Y como el gobierno kirchnerista seguía sin cuadrar sus cuentas, ni tampoco las del Banco Central, entonces cada 28 días tenía no solo que renovar las LELIQs existentes, sino también emitir nuevos títulos, haciendo así la pelota cada vez más y más grande. Como curiosidad, el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, es probablemente quien mejor conoce cómo funcionan las LELIQs. Básicamente porque él mismo las introdujo en 2018 cuando fue presidente del Banco Central. Su objetivo con ellas era que el Banco Central absorbiera parte de la liquidez que tenían los bancos. Sí, me habéis escuchado bien. Lo que hoy es uno de los mayores problemas de la economía argentina lo inventó el propio ministro de Economía de Milei. Pero bueno, por ser justos, diremos que las LELIQs se convirtieron en un gran problema cuando el gobierno de Fernández empezó a utilizarlas a lo loco, emitiendo más y más LELIQs como si no hubiera mañana. De esta forma, si bien se cumplía la idea de limitar la circulación de pesos, las LELIQs como solución terminaron convirtiéndose en una auténtica bomba de relojería que terminaría por explotar en algún momento. Pues bien, para intentar enfriar este riesgo, Caputo y el Banco Central han puesto en marcha lo que se conoce como la captura de pases. Esto consiste en desincentivar la renovación de LELIQs para que las entidades financieras pasen el capital invertido en este instrumento a pases pasivos. Ahora bien, ¿qué demonios es eso de pases pasivos? Vuelven las clases y vuelve la lista de la maestra. Llévate 30.000 pesos hasta en 48 cuotas. Pues veréis, para simplificarlo, podemos decir que son lo mismo que las LELIQs, pero en vez de durar 28 días, tan solo duran 24 horas. Y como la tasa de interés ahora está por debajo de la tasa de inflación, a las entidades financieras les conviene más meter su dinero en instrumentos más flexibles para así tener un mayor control de sus carteras. Pero vale, sé que todo esto es un jaleo. Por eso, para entenderlo mejor, podemos plantear el contexto monetario argentino de la siguiente forma. Supongamos que los pesos no son una moneda, sino lobos salvajes que cuando se juntan en grandes grupos se vuelven sumamente violentos. Para contener este riesgo, se han diseñado dos sistemas de contención. Uno de ellos permite encerrar a los animales por 28 días, pero cada vez que vuelven a ser capturados, el número de lobos que han pasado mucho tiempo juntos en unas mismas jaulas se ha multiplicado por 2. Es decir, con este método solo tengo que hacer 12 capturas por año. Pero el problema es que la población de lobos se multiplica por 2 en cada operación de recogida. El otro es un sistema que solo permite tenerlos encerrados por 24 horas antes de tener que cambiarlos de jaula. Pero a cambio, la población de lobos permanece estable. Es decir, debo hacer muchísimas más operaciones, pero al menos siempre tengo que capturar la misma cantidad de lobos. Pues bien, ahora pensemos en los pesos argentinos. ¿Qué sistema es mejor? Pues veréis, eso dependerá del estilo del cazador y de los planes que tenga. En este caso, Milei y el ministro de Economía Caputo son los cazadores. Y para estos cazadores, los pases pasivos son más eficientes. La bola de las LELIQs se ha convertido en una bola de pases, pero estos son financieramente menos costosos para el Banco Central, ya que reduce su deuda remunerada y lo que debe pagar en intereses. El tipo de interés de un préstamo a 24 horas es mucho más pequeño que el tipo de interés de 1 a 28 días en un país como la Argentina. La diferencia es entonces relevante. Pues esto es lo que explica que ahora estos pases se hayan convertido en los grandes protagonistas del panorama económico. Fijaos. Este giro en el contexto monetario argentino es el corazón de lo que el gabinete económico ha definido como el saneamiento del Banco Central, algo que se complementa con el resto de las políticas macroeconómicas. Porque, amigos, a la actual política monetaria hay que sumarle el enorme hito fiscal logrado por Milei en su primer mes de gobierno, lograr el primer superávit financiero en las cuentas públicas argentinas en al menos 12 años. De esta forma, paralelamente al saneamiento del Banco Central, ahora esta institución no necesita emitir moneda nueva para financiar al Tesoro, y eso está permitiendo reducir mucho más rápido de lo esperado la base monetaria, más rápido incluso de lo que Caputo esperaba inicialmente. Eso viene pasando mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los pasivos, la base monetaria amplia la hemos reducido 27% en términos reales y hemos comprado más de ya 7.500 millones de dólares. Por lo tanto, tanto activo como pasivo han mejorado fuertemente. Este, amigos, es ni más ni menos que el plan para atajar de una vez por todas la inflación. Que el gobierno tenga superávit fiscal para que el Banco Central pueda parar la máquina de imprimir billetes al tiempo que reduce el coste y el valor real de las LELIQs. Sin embargo, hay un pequeño problema, un palo en la rueda en toda esta historia. El peso argentino siempre está en constante tensión por la influencia del dólar. ¿Por qué? Pues básicamente porque los argentinos, como han perdido la confianza en su moneda desde hace mucho tiempo, quieren poner a salvo sus ahorros comprando dólares. Y claro, también se hacen en dólares las grandes inversiones en el país. Y amigos, por eso, llegados a este punto, las preguntas que debemos hacernos son: ¿cómo está manejando Milei la política cambiaria? ¿Por qué sigue vigente un control sobre las divisas en el país? Que no es algo precisamente libertario. ¿Qué ha pasado con la dolarización? Pues bien, veámoslo. ¿Una segunda vida para el peso? Prácticamente sin haber tenido tiempo para ver todas las estancias de la Casa Rosada, Javier Milei anunció una enorme devaluación del peso argentino, ni más ni menos que la tercera mayor de toda la historia argentina. A nivel nominal, la cotización oficial pasó de 360 pesos a 800 por dólar. Sin embargo, lo que siendo estrictos es a todas luces una devaluación, en realidad se trató más bien de un lavado del tipo de cambio oficial para aproximarlo al tipo de cambio real, es decir, aproximar el tipo de cambio que marca el gobierno al que se paga en el mercado paralelo y que es en definitiva pues el valor real que tiene la moneda. Para que os hagáis una idea, en diciembre de 2023 el dólar paralelo o dólar blue rondaba los 1.000 pesos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante hacer eso nada más llegar al poder? Pues veréis, esta corrección era clave para corregir los grandes desequilibrios que generaba una brecha cambiaria tan grande, donde el dólar oficial costaba casi un 70% menos que el precio real de mercado. Y es que al final la diferencia entre ambos precios era básicamente un subsidio a la compra de dólares. Y es que, amigos, uno de los mayores
mayores problemas de toda esta historia fue la enorme deuda que contrajeron los importadores al no poder pagar sus transacciones con el exterior por las restricciones cambiarias que fueron impuestas durante el último año del gobierno peronista. Y claro, ante esta situación y con las arcas del Banco Central completamente exhaustas, el gobierno tuvo que ingeniárselas para aliviar la situación comercial. Y es justo aquí donde aparece el llamado bono para la reconstrucción de una Argentina libre, más conocido como Bopreal. El Bopreal es un bono que las empresas pueden adquirir en pesos, pero que son cancelados, es decir, son reintegrados en dólares por el gobierno con un tipo nominal máximo del 5% y 3 años de duración. La idea es que las empresas puedan pagar sus importaciones con este bono, al tiempo que el Banco Central aprovecha esta operación para absorber más pesos de la economía nacional. Con menos pesos en circulación, lo normal es que esta moneda se revalorice y eso pues le permite al Banco Central comprar los dólares suficientes como para poder pagar estos bonos tan particulares. Ahora bien, la pregunta es, si fueses un proveedor externo, ¿aceptarías uno de estos bonos como forma de pago? Pues, a ver, teniendo en cuenta el historial de defaults de Argentina, la verdad es que no parece algo particularmente atractivo. Sin embargo, gran parte de la deuda que tienen los importadores la tienen con sus propias empresas matrices que están en el extranjero, las cuales pueden tener más fácil aceptar e integrar en sus balances el Bopreal como un activo. Y amigos, por eso en este momento el Bopreal es la punta de lanza para intentar restablecer el orden cambiario. Primero, porque reduce la deuda en dólares del Banco Central a corto plazo, ya que está retrasando los vencimientos hasta por lo menos el año 2027. Y en segundo lugar, porque los pesos que pagan las empresas para hacerse con estos bonos luego son empleados por el Estado para comprar las divisas con las que renovar las reservas internacionales del país. Todo ello mientras se reduce la cantidad de pesos en circulación y con ello puedes ayudar a atajar la inflación y a revalorizar el peso. Sea como sea, la cuestión es que las reservas del Banco Central no han parado de crecer desde que Milei llegó a la Casa Rosada, algo que no solo alivia la situación cambiaria, sino que también allana el terreno para poder llevar a cabo una eventual dolarización. De hecho, en la primera semana de marzo, el dólar libre cayó por debajo de los 1.000 pesos por primera vez en 2024. La ejecución de puts contra el BCRA y el pago de intereses a los pasivos remunerados, la contracción por Bopreal y por el ajuste fiscal ha logrado mantener la base monetaria constante. Esto es, para la misma base monetaria en pesos, hoy tenemos 9.000 millones de reservas adicionales. Y amigos, no podemos olvidar que durante la campaña electoral, la principal duda, la principal crítica era que el plan del libertario para dolarizar la economía era inviable porque no habría suficientes dólares para hacerlo. Es decir, que las reservas del Banco Central pues serán insuficientes para llevar a cabo todo ese cambio. Así que con todo esto que os estamos contando, pues no es descabellado pensar que todo lo que está haciendo el gobierno tiene un segundo objetivo, la dolarización. Además, hasta ahora Milei está cumpliendo su gran promesa de llevar a cabo un ajuste a todos los niveles de la economía, motosierra en mano. Quizás por eso, en medio de toda esta vorágine de cambios, la dolarización ha quedado algo desdibujada. Digamos que es un tema que ha quedado relegado a un segundo plano. Sí, cuando le preguntan a Milei o a Caputo, ambos siguen diciendo que ese es el objetivo final, pero la realidad es que sigue habiendo un cepo cambiario y un gap importante entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Pero entonces, ¿qué está ocurriendo con la tan prometida dolarización? ¿Es este plan de estabilización realmente solo un primer paso? Pues bien, vamos con ello. ¿Dolarización al final del túnel? Sí, el gobierno de Milei ha avanzado, lo que le han dejado, en la liberalización de la economía, especialmente en lo relacionado con el comercio y las finanzas. Sin embargo, hay muchos campos que siguen sujetos a un esquema fuertemente intervencionista. Y el ejemplo más claro de todos es probablemente el del control cambiario. En Argentina, si bien es más fácil usar dólares ahora para comprar propiedades, coches o activos financieros, en el día a día los gastos en esta moneda siguen estando perjudicados por restricciones de todo tipo y una importante brecha entre el cambio oficial y el libre. A pesar de tratarse de un gobierno autodenominado como libertario, el gabinete dice que el control cambiario será clave durante los siguientes meses de estabilización. Es decir, Milei prefiere mantener el cepo hasta que el saneamiento del Banco Central esté más avanzado y el país haya recobrado cierta credibilidad internacional. Este sería el primer paso para caminar hacia la dolarización. Aunque atentos porque a esta promesa ahora de repente le ha salido un plan rival, una especie de paso intermedio. Cuando nosotros terminemos de sanear el Banco Central y podamos armar y construir las bases del sistema de competencia de monedas con el peso, o sea, porque vos podés tener competencia de monedas con el peso y sin el peso, Claro. en la transición es con el peso. El gobierno cree que la revitalización de las reservas y la restricción de los pesos en circulación puede mejorar la competitividad de esta moneda, al menos lo suficiente como para que pueda convivir con el dólar libre. Esto abriría un escenario en el que varias monedas podrían competir en un mercado cambiario libre. Si en este escenario el dólar gana terreno rápidamente, entonces el gobierno podría avanzar sobre una dolarización completa, aunque eso llevaría algo más de tiempo. Que hoy tenemos una base monetaria de cerca de 8.000 millones de dólares y compramos reservas por 7.000 millones de dólares. Es decir, que hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. Lo otro que vos necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida. Entonces, la idea está, pero demanda tiempo. Pero amigos, por ahora parece que la Casa Rosada está intentando echar algunos jarros de agua fría sobre la idea de la dolarización. No porque la descarte, sino porque la estabilización de las reservas, la situación fiscal y el control de la masa monetaria resultan temas absolutamente prioritarios. En todo caso, amigos y amigas de Visual Economic, en solo 100 días de gobierno, las cuentas públicas están dando, como os hemos contado, un giro de 180 grados. No olvidéis que hablamos de un país quebrado y devaluado hasta la extenuación, y el hecho de que ahora esté comenzando a acumular reservas nos da una buena pista de que las cosas pueden estar empezando a marchar por buen camino. Aunque eso sí, la contracción de los pesos en circulación y la drástica reducción del gasto público han hecho que la economía entre en recesión. Inevitablemente, el ajuste tendrá un impacto muy negativo sobre la actividad económica en el corto plazo. Nadie dijo que la terapia fuera coser y cantar.